Bueno, gracias primero que todo a Express, o sea, perdón, a los cuatro por sumarse a esta presentación, a venir a responder al desafío de comentar estos resultados. Y ante esto tenemos varias preguntas, pero primero vamos a levantar un poco la reacción general de ustedes cuatro en relación a lo que ha presentado recién Yusheng. Más allá del grupo de 11 a 13 años, ¿cuáles serían más o menos sus ideas generales del estudio hoy presentado? ¿Cómo relacionan estos resultados con lo que han observado en sus respectivas áreas? Hay estudios en UTR, también Carlos de TR también levanta sus propios estudios, ¿verdad? En áreas de políticas sociales, psicología de una vida, etcétera. ¿Cómo lo ven esto en relación a otras edades, los 9, 10, 14 a 17? En el fondo, justo las otras dos que nosotros no realizamos. Un poco esas son algunas dudas que quería dejarles para que fueran fomentarnos. Podemos partir en desorden, como cada uno quiera. Queda naco. Pues para poner orden que estamos sentados, por favor, sí. No. ¿Dónde está la mesa? Sí, tú lo cambias. Ya. Ya, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a la UAI. Bueno, Luis Enrique, gracias y a todo el equipo. De verdad, para nosotros es un agrado poder estar acá. Y también estamos alarmados, ¿no? Esa es la sensación que a mí me dejó cuando leí el estudio. Y lo valoro muy profundamente porque es difícil encontrar estudios cualitativos de calidad. Es un espacio interesante de poder escuchar en la voz de los niños cómo ellos describen su vínculo con lo digital. Entonces, desde ese lugar la pensé muy satisfactorio poder ser parte de este panel y poder comentarlo, ¿ya? Primero quiero decir que es súper coherente con los estudios que los venimos desarrollando desde Claro y de TDTR, ya más de 8 años con la encuesta que nosotros le llamamos la biografía digital de niños, niñas y adolescentes. Es una encuesta cuantitativa, la revisamos en conjunto con criterios RACET, son 1000 niños a lo largo de todo Chile, muy representativa tanto geográficamente como a nivel socioeconómico. Y los datos son súper consistentes. O sea, tenemos niños en primer lugar muy conectados a muy temprana edad, sin vinculación con la tecnología a través de ningún adulto responsable y con una permanencia en internet que no es por datos, hasta que ellos declaran que son más de 4 horas al día, aparte de lo que pasa en el colegio conectado. Se llegan a su casa y ellos lo que declaran son 4 horas al día conectados a internet. Entonces, en primer lugar, la consistencia de los datos, y eso se observa en nuestro estudio PAN de los 8 a los 17 años. Entonces, el rango etario se aumenta, ¿ya? En promedio es eso, 4 horas al día. Fuerte autonomía digital, sí, son autónomos, pero a mí me gusta llamarlo mangueros huérfanos digitales, ¿ya? Porque están solos. O sea, también acá se vio, como tú bien lo planteaste, Luis, que es súper relevante la baja presencia de acompañamiento del papá, y eso es lo más preocupante. Nosotros tenemos dentro de los datos que el 55% de los niños accede al dispositivo antes de los 7 años. En la pregunta que hicimos este año, que fue una nueva pregunta, le preguntamos si tenía plan de datos propio. Y el 90% de los niños sí que tienen plan de datos. Entonces, una cosa es el teléfono, donde la lógica de los papás separados, ¿no es cierto? Te entrego un teléfono para llamarte, pero otra cosa es que yo le entrego un dispositivo donde él se va a acostar, y si no tiene reglas, puede estar navegando por internet hasta la 1 de la mañana, y no sabemos además dónde navega. Lo tercero, y aquí termino, es la dimensión emocional del estudio. Me parece muy relevante que esté puesto el foco en esa dimensión emocional, porque también es coherente con los estudios que nosotros tenemos, que dice que el 6 de cada 10 adolescentes reconocen que Internet es su compañía en momentos de soledad. Entonces los niños están solos, por el trabajo obviamente que los papás tienen, sobre todo en el socioeconómico papás. Y en esa soledad, en el foto vuelve a surgir el tema del poco acompañamiento, ¿no es cierto? Y creo que ahí es súper relevante, por eso también es complejo y es alarmante, ¿no? Que la tecnología está redefiniendo los vínculos, no solamente los vínculos que ellos tienen consigo mismos, por todo lo que implican las redes sociales, ¿no? La identidad, el desarrollo de identidad, sino que también con el familiar, ¿ya? Entonces, es importante, claro, el WhatsApp para comunicarse, pero no solamente estar ocupando WhatsApp, sino también otras redes sociales. Y creo que esto requiere un esfuerzo, vamos a hablar seguramente después de eso, pero requiere una alianza público-privada relevante
Creo que tenemos harta información, nosotros venimos desarrollando el libro hace años y creo que ya estamos en el momento de la acción. Pues ahora sí se me dio todo, ¿no? Parece que estoy hecho Sam. ¿A ti me ayudas para esto, pues? Tema que me la saca. ¿Aló? Ahora sí, vamos. Nos vamos compartiendo el micrófono. No, gracias por la invitación, súper interesado, que yo me leí con mucha atención en el estudio, me pareció además súper entretenido, no solo interesante, sino que además súper entretenido. Yo quería destacar tres cosas. Uno, nosotros como subsecretaría terminamos un estudio hace como un mes, no idéntico, pero muy parecido, con la misma preocupación acerca de la relación de los niños con el mundo digital y tratar de dilucidar un poquito qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias, etcétera. Incluso se hizo por niños hasta una edad un poco más grande. Y a mí me sorprendió mucho leer el documento, porque las condiciones son idénticas. Es como si hubiera una copia, por cierto, no idéntica en términos del texto, no quiero decir que nadie copió a nadie. Lo que digo es que es muy impresionante la convergencia. También un estudio cualitativo, la convergencia de esas conclusiones, que yo creo que es algo importante y interesante de plantear, porque quiere decir que estudiado desde distintos puntos de vista, estudiado por distintos grupos, estudiado con niños, sin niños, con padres, en fin, con adultos, a la larga se llega a las mismas, en términos de titulares, digamos, a las mismas conclusiones. Esta idea del acceso generalizado, pero completamente desigual, es algo que sale, digamos, en todos lados y que es bien interesante también, porque cómo la desigualdad que tiene la sociedad se expresa hasta acá, o sea, en todos los ámbitos, El tema de la multiplicidad de usos, pero pocas habilidades críticas. O sea, los niños usan, pero no necesariamente están muy, digamos, no desarrollan esas habilidades. Una cantidad de beneficios, otros riesgos y el tema de la mediación de los adultos como algo muy ausente o muy irregular. Entonces creo que ahí hay o sea, creo que los antecedentes están, hay una coincidencia, independientemente de por dónde se estudie la situación. Las coincidencias son relevantes, no son de cosas menores, sino que son coincidencias relevantes. Y creo que definitivamente, como tú recién decías, teniendo estos antecedentes es perfectamente posible avanzar a nivel más de una política pública que tenga ciertos elementos y digamos, ciertos contextos que sean importantes de considerar. Yo creo que ahí hay una pista. Lo segundo que quiero decir es que muchos hablamos de los niños conectados, la cantidad de tiempo que pasan los niños conectados, la soledad en la que están los niños, que los niños viven con adultos conectados el día completo. O sea, no es mucho, digamos, es muy impresionante. Nosotros tenemos como subsecretaría una digamos, relación muy directa con muchos niños. Tenemos consejos consultivos de niños en todas partes, que es un tema que a ellos les importa y que el tema aparece cuando aparece el bullying digital. Es cuando empiezan a hablar del tema. Pero los niños en general y en todo el país dan cuenta de una tremenda soledad, que no es la soledad de estar solo en el sentido físico, sino que ellos se lamentan de que están en la casa, igual nadie les pregunta cómo les fue, ¿cierto? De que hace mucho rato que no se sientan a conversar con los adultos que están en la casa, reportan que los adultos están siempre cansados, cosa que efectiva, no es que estén inventando, y por lo tanto no hay tampoco mucha conversación. Entonces hay como un ambiente que también va produciendo esto de tener un papá, una mamá, un adulto que está en la casa, un hermano mayor, que está exactamente en lo mismo. Entonces es muy complicado porque no se produce esa comunicación básica que implica generar unos vínculos que sean más allá de compartir un espacio. Y hay mucho de eso, incluso cuando uno conversa con ellos sobre las manifestaciones de la violencia, por ejemplo, cuando uno les pregunta cuáles son las manifestaciones de la violencia. La primera manifestación es la ley del hierro en mi casa, nadie me habla, ¿no? Y entonces cuando pregunto algo tampoco me contestan, me dicen, espérate, porque estás ocupado con otra cosa. O sea, hay mucho de eso que yo creo que es bien complicado también y que es bueno ponerlo sobre la mesa, porque no es solo
unos padres o adultos responsables mediadores del uso de la tecnología, sino que también de cuál es el modeling que uno está haciendo, ¿verdad? Como adulto, el término de las conversaciones, el respeto por el otro, son cosas básicas que se están perdiendo. Y lo tercero que quiero decir es que creo que hay a mí me llamó mucho la atención del estudio, pues como relevante, la importancia de la presencialidad. Y creo que, que los niños digan que en el fondo valoran estas relaciones presenciales. También habla de la fragilidad en la que hoy día están los niños respecto de poder vincularse, conectarse, ¿verdad? Y poder generar un otro con el cual yo puedo hacer algo más que un clic y mandarme un mensaje. Y muchos niños, insisto, que con los que conversamos nosotros, dicen que ellos son torpes respecto de las emociones y que son torpes en respecto de las relaciones con otros niños. No saben mucho qué es lo que tienen que hacer, son generaciones que pasaron 2 años de pandemia, pero yo creo que haría ahí un punto con el tema de la presencialidad, que es algo que se debería no solo destacar, sino que también aprovechar en cualquier iniciativa que se haga. Los niños necesitan saltar, es cierto, conversar, necesitan tocarse, o sea, realmente tener una relación que no es una relación de entrada y salida y que entonces hago que ir, me desconecto. Yo creo que ahí hay un tema también que sería súper importante de tomar en consideración, que no significa tenerlos siempre ocupados, porque esa es la otra, conversamos con otra. No sé por qué los niños tan chicos y quieren su agenda copada, es una cosa impresionante. O sea, es como que los niños están con la agenda copada, sobre todo los niños de los segmentos económicos más altos, están siempre ocupados. O sea, van al colegio, después tienen el taller no sé cuánto, después hacen no sé qué, después al curso de cocina, después un niño con la agenda copada y uno dice, ¿a qué hora juegan? Porque una cosa es que yo vaya a la clase de cocina, que está entretenida, y que se hace a través del juego, pero no estoy jugando, estoy en clase de cocina, ¿no? Entonces hay ahí también algo que yo creo que hay que generar espacio para simplemente estar, que es lo que más o menos hace falta, creo yo, en términos de vínculos, como alguien decía, después de verlo. Muchas gracias por la invitación y también por el estudio. En realidad también lo leí con mucho interés. Siempre es bueno ahondar cuando hay datos y evidencia tan importante y consistente como la que levantó el equipo de CEPE de la Magdalena en el estudio Kids Online cuantitativo, poder hacer ese zoom, ¿no? Y tratar de entender un poco más qué está pasando ahí. Escuchar, para nosotros desde UNICEF siempre, escuchar la opinión de los niños, niñas y adolescentes es clave. Quería comentar también tres puntos. Primero, desde la mirada del enfoque de derecho, todo lo que tiene que ver con el entorno digital y la presencia hoy día masiva de las tecnologías y del acceso a Internet, de alguna manera nos desafía al mundo adulto para saber cómo nos paramos al lado de los niños y acompañamos este proceso de desarrollo con los niños y niñas, asumiendo de que esto no es el cuestionamiento aquí no es citar o entregar, sino que el entorno digital existe y de alguna manera así también lo valida y lo visibiliza el comentario general de 25, que es este documento que orienta a la implementación de los derechos de los niños en algunos temas específicos y que lo hace el Comité de Derechos del Niño. Y en este comentario general aparece la validación de este entorno. Dice, este entorno existe y ofrece nuevas oportunidades. Y así como ofrece oportunidades, también plantea algunos riesgos, ¿verdad? Pero no olvidemos que cuando uno restringe las oportunidades también y no solo los riesgos. Por lo tanto, aquí lo importante es fortalecer la mediación, fortalecer cómo se entrenan competencias, pero no funcionar desde la lógica de la prohibición a priori, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, lo que plantea el comentario general 25, así como lo plantea la Convención, es que el Estado, en su amplio sentido de la palabra, también el Estado como el actor público aquí presente, digamos, tiene una gran responsabilidad en garantizar tanto el acceso igualitario como también en la posibilidad de tener conocimiento y capacidades.
pero lo digo en el sentido amplio porque también, como decía Cintia al principio, este no es un tema que solo puede abordar el Estado, sino que refiere de todos nosotros en ese sentido, ¿no? Y tal vez, como entrando como más específicamente en el estudio, y ahí un segundo punto, yo creo que de alguna manera el estudio refleja esta tensión que existe entre dos principios que se plantean desde el enfoque de derecho. Uno que tiene que ver con el principio de autonomía progresiva, ¿no? Que tiene que ver con cómo consideramos en toda acción que compromete a los niños su evolución de facultades para tomar decisiones, y por otro lado el interés superior, ¿no? Que tiene que ver con cuando se toman las decisiones en relación o que afectan a la niñez, pensamos qué es lo mejor para ese niño. Y siempre desde el rol de los adultos tenemos que estar calibrando cuál es la evolución de la facultad y por otro lado, qué es lo que es bueno para ese niño de acuerdo a esta evolución de su facultad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aparece o surge para mí la pregunta de ¿quién necesita el celular a los 3 o 4 años? ¿Es el niño o es el adulto? ¿No? ¿Por qué un niño de 3 o 4 años o de 4 o 5 años va a requerir ese aparato? O cuando uno ve que al niño en el coche, en la sala de espera, lo entretienen con la pantalla. ¿Quién necesita entretener a ese niño? ¿No? Entonces, si ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el interés superior de ese niño? Efectivamente, hoy día no necesariamente es la pantalla lo que necesita ese niño, necesita estar entretenido, ¿verdad? Necesita algún tipo de actividad lúdica que tenga que ver con él y eventualmente necesitaría no estar a lo mejor en ese lugar, ¿verdad? Sino en otra parte, en otro contexto. Cuando una mamá o un papá revisa el celular o se mete en la red social de un joven de 17 años, ¿quién está ahí? ¿De quién es la necesidad? ¿Cuál es la preocupación? ¿Verdad? Y ahí yo creo que hay como un desafío a las parentalidades, en el sentido de que hoy día vivimos parentalidades, como decía la subsecretaria, cansadas, ¿verdad? Con mucha demanda del entorno, y aquí creo que es importante no culpabilizar en ese sentido. O sea, creo que hay un desafío de apoyar a la familia, de apoyar la parentalidad, porque no entregar y marcar con una cruz y decir lo estás haciendo mal solamente, sino que es cómo te apoyo para que lo hagas mejor y puedas hacerlo de buena manera. Pero eso tiene que ver también con los otros entornos en que está el niño, y ahí yo creo que el tema escolar, que lo vamos a ver con la otra pregunta, está súper en deuda también. De todas maneras, diría yo que en este tema la autonomía progresiva y la autonomía y la independencia y el uso de estos aparatos y de las tecnologías y de cualquier cosa es un proceso que hay que acompañar. Y yo creo que también asumiendo una cierta responsabilidad, creo que desde UNICEF tenemos que hablar más de este acompañamiento de los adultos, ¿no? Porque el rol de los adultos, y sabemos que hay un límite claro que tiene que ver con que hoy día los niños son sujetos de derecho, que a los niños no se puede ejercer violencia en la disciplina con los niños, pero los niños necesitan límites, los niños necesitan adultos que sepan acompañar ese proceso de desarrollo, y hoy día vemos que hay dificultad para configurar esa nueva parentalidad, ¿no? Y por último, diría yo que un tema que emerge acá y emergió también en el estudio cuantitativo es este tema de las inequidades potenciales que esto genera, ¿no? A pesar de que pareciera que todos tienen acceso, el acceso es muy distinto. Lo vimos para la pandemia, como la mayoría de los estudiantes de niveles socioeconómicos en MAPAC se conectaba a través de celulares con internet muy precario, y eso afectó el aprendizaje. Había en el estudio de Kids Online, en el cuantitativo, había como un 20% de diferencia entre el acceso al nivel socioeconómico más bajo y más alto en términos de tener un computador para poder estudiar, por ejemplo. Y también hay un porcentaje importante de diferencia, como un 35%, en términos del uso que se le da a la tecnología, al computador, en sala de clase, entre los niveles socioeconómicos. Eso quiere decir que en los colegios
privados, los niños con más alto nivel socioeconómico, están teniendo la oportunidad de aprender a usar el computador en sala de clase y los otros no. Por lo tanto, ahí hay todo un desafío en términos de equidad, del acceso a un buen aparato que permita hacer uso adecuado, por ejemplo, para el estudio, a Internet, pero también equidad en términos de aprender a ser un buen mediador entre los adultos, tanto padres como profesores. Súper, muchísimas gracias, Francisca. Y ahora entonces responde la profesora Clara. También agradecer la invitación y felicitar a Luis Enrique, a Amaranta y a Mosender por este estudio que sabemos que costó, y bueno, ahí estuvimos también discutiendo sobre esta versión cualitativa o calidad cualitativa está dentro del marco del estudio Kids Online, que también tenemos la versión cuantitativa. Y voy para complementar y no repetirme, quizás quisiera poner el foco en cómo este tipo de estudios nos ayudan también a salir de la mirada como más detenidista de la tecnología, de ver cómo finalmente tenemos que mirar estos usos en el marco de estas dinámicas sociales, culturales, socioeconómicas nasancias. En general el debate público tiende a situar como la causa de todos los males hoy día la tecnología, y este tipo de mirada donde en el fondo está analizando las estrategias que tienen los propios niños y adolescentes, la manera como se relacionan, lo que pasa respecto de su mediación, finalmente nos muestra cómo esto es en realidad un espacio donde las dinámicas tradicionales, digamos, y que siempre nos han desafiado, se van reproduciendo en este entorno. Entonces, esto entra, digamos, en este debate, ¿verdad?, que en general creemos que porque me gusta pensar como en esta idea de que los niños están en una plaza donde está la tecnología, digamos, y de pronto nos dimos cuenta que en realidad no les hacían bien y los queremos sacar de la plaza y cerrarlos en la casa. Y yo creo que el desafío justamente, cómo logramos que esta plaza sea más acorde, más adecuada para los niños, y también cómo acompañamos en la plaza y, digamos, no salen cuando están en sus primeros años solos y que tienen más riesgo de ser atropellados, evidentemente. Entonces, eso es una cosa que quisiera destacar, porque lo que yo, a diferencia quizás voy a como dar también otro foco a lo que ustedes plantean respecto de la soledad o respecto de la ausencia de mediación. Yo lo que veo aquí también es, más bien vemos que en realidad no es que porque están con acceso a Internet no quieren encontrarse de forma presencial, sino que están valorando la presencialidad, y si uno analiza con atención las dinámicas, finalmente estamos hablando de la mayoría de los niños, no los que están en mayor riesgo, pero finalmente están complementando los vínculos presenciales con los virtuales, y por vidan virtualmente luego se encuentran. Entonces vemos que no está determinando la tecnología que quieran estar cara a cara. Eso es una cosa respecto de sus estrategias. Como también en el ámbito escolar vemos los datos, que también lo mismo en los cuantitativos, hay un gran uso de los tutoriales para aprender cosas que me interesan, y en el fondo es una oportunidad de aprender de otra manera, o eventualmente también cuando mira estos niños que no tienen posibilidad de tener clases particulares, como veamos, si la tienen los niños de nivel socioeconómico alto, eventualmente sí pueden aprender algo que les interesa a través de este medio, o también cómo finalmente complementan lo que no entienden en clase con un profesor que les explica mejor cierta materia o ver alguna aplicación. Entonces finalmente vemos cómo se van haciendo este entramado, ¿verdad?, de dinámica, y es fundamental que entendamos eso, porque cuando miramos esto como con este determinismo, que es la causa de todos los males, no, finalmente lo que estamos haciendo es dejarlo solo. ¿Cuál es la evidencia para mí de este estudio de eso? Cuando dicen, yo no le voy a decir a mis papás que di esto porque me van a quitar el celular. Entonces esta medida que tenemos y esta tendencia de la política pública a resolver las cosas sacándolo de la plaza y encerrándolo en la casa, evidentemente ningún niño quiere ser encerrado en su casa y no poder salir. Entonces va a tender a mentir. El punto entonces, cómo vamos acompañando de una manera donde miramos la realidad, vemos por qué ellos quieren estar ahí, estamos nosotros ahí, como ustedes decían, y entonces más bien nos preocupamos de tener esas conversaciones, de tener las mediaciones necesarias, poner efectivamente algunas reglas que
que sea en beneficio de su autocuidado, de su dormir, de su ejercicio físico, etc. Entonces, eso es un poquito, y mi principal aporte allí es cómo este estudio nos entrega estos matices que necesitamos y en el fondo, cómo vamos también identificando a través de estos matices quiénes son los niños realmente en riesgo, en vulnerabilidad, y cuáles son otras que son más bien dinámicas y prácticas culturales que tenemos que también aprender a acompañar mejor. Muchísimas gracias, Magdalena, y doy agradezco a las 4 por sus comentarios y sus respuestas a esta pregunta más general, ¿no? Ahora vamos a ir a preguntas específicas para cada una y quisiera partir con la subsecretaria Verónica Silva. Hablamos de inequidad, ¿verdad? Luego de identificar estas brechas de mediación para alentar, por ejemplo, con modelos respectivos en los contextos vulnerables y más colaborativos en sectores de mayores ingresos. En este sentido, ¿qué ajustes o nuevas líneas de política pública considera prioritarias para asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso equitativo a entornos digitales seguros e independientemente de su condición socioeconómica? A ver, yo creo que hay una definición que hay que concordar, que a mí no me parece que esté suficientemente concordada, de qué es, en términos prácticos, un ambiente y un entorno digital seguro. Porque hay distintas interpretaciones de eso y uno junta 5 personas en una sala a conversar sobre eso y te dan 5 diferentes definiciones de eso. Obviamente tienen que ser definiciones contextuales, eso es, no estoy diciendo que tenga que haber una sola. Pero yo creo que se necesita un acuerdo. Creo que el tema del modo digital en los niños es un tema que puede parecer muy estudiado, pero no es algo que sea tan conversado, más allá de lo que estaba comentando antes, ¿no? De que me di cuenta que le hacía mal y entonces se lo saqué, o qué sé yo, es como más por reacción que por, digamos que por algo que está mejor pensado. Entonces, creo que hay que hacer definiciones de cuál es un entorno seguro, y ese entorno seguro hay que pensarlo en la casa, hay que pensarlo en el barrio, hay que pensarlo en el colegio, hay que pensar digamos, en los espacios públicos. O sea, no es solamente algo que uno hace en su casa que hace en el colegio. Esos son 2 ámbitos muy importantes, son centrales para el desarrollo de los niños. Pero yo creo que esto, dado que estamos en esto y que está todo el mundo está en esto, no hay nadie que se reste, digamos, porque es bien difícil hacerlo. Se requiere un cierto consenso básico respecto de cómo vamos a entender acá que es algo seguro, porque si no nos ponemos de acuerdo en eso, empiezan a salir todas estas cosas, ¿cierto? Hay que quitar los celulares. Entonces es como en los colegios, hay que poner pórticos para las armas, todo es como reactivo, ¿me entiendes? Como que un problema, entonces voy a hacer control de armas en la puerta, que capaz que sea necesario, no tengo idea, pero es una cosa reactiva que no está muy bien pensada. Entonces yo creo que es necesario llegar a un cierto acuerdo, y me parece que lo voy a decir de esta manera, esa suerte de línea editorial de qué es lo que en el entorno seguro, el digitalmente seguro, es el que debería orientar tanto una, digamos, política educativa que incorpore esto en la vida cotidiana de los niños. No es que haya que hacer no me parece que haya que hacer un curso, un ramo que se llame entorno digital. No va por ese lado, va en el fondo en lo que tiene que ver con la convivencia, pero también en la familia y también en los espacios públicos, porque yo creo que está faltando eso. Entonces, yo más que creo que esa línea editorial es la que tiene que tener clara para que los mensajes sean consistentes. Hoy día los mensajes no son consistentes. Un mamá, un papá, un cuidador puede recurrir a distintos lados a preguntar lo mismo y le van a decir cosas súper distintas, porque eso no está más tan definido. Hay que reconocer además que la gente busca en internet y hace eso antes de preguntarle a cualquiera que esté al lado. Si esto es la conducta hoy día. O sea, tengo yo una duda, googleo, tengo alguna duda, y la información que sale ahí es refrito de lo que hay ahí. O sea, tecnológicamente eso, es como ChatGPT. O sea, ChatGPT es maravilloso, pero el ChatGPT se nutre de todo lo que uno pregunta, de lo que uno hace, qué sé yo, y cuando uno está preguntando la misma cosa, no chequea lo que dice ChatGPT, qué sé yo lo que tengo es una porquería ordenada. ¿Te fijas? Con unas juguetes que no son, o sea, una basurita súper ordenada, súper linda, entonces yo creo que ese como discernimiento es una cosa que
que hay que trabajar, y mi opinión es que los niños están súper abiertos a eso, o sea, que esas conversaciones y esta búsqueda de límites también en este mundo digital, sea algo más conversado, sea algo menos. Los niños entienden cuánto tienen que dar restricciones, y el punto es que hay que gastar un poco de energía en explicarles. No es que no entiendan. Entonces, creo que hay conversaciones que hay que dar. Creo que hay que abrir el tema a la conversación cotidiana, no en la lógica de cuán mal hacen las pantallas, desde qué edad puedo tener al niño en la pantalla o no. Creo que hay que subir un poquito el nivel de la conversación. Y en ese sentido, eso impacta todas las políticas públicas. Yo creo que no es... O sea, yo te podría decir, bueno, ojalá todo el mundo tenga acceso gratuito a Internet. Sí, ojalá, en la medida en que se pueda. Ojalá todo el mundo tenga acceso a equipamiento, ojalá, o sea, por supuesto, sería ideal, pero hay que ver cómo. O sea, no es que haya una receta. Yo he hecho mucho menos una conversación sobre esto un poco más sofisticada, diría yo, un poco más pensada en cómo el entorno digital está realmente lleno de oportunidades en la medida en que todos, cada uno a su altura de desarrollo, etcétera, puede identificarla y aprovecharlo, y que impere un poquito más el respeto, digamos, entre las personas. Yo creo que hemos perdido mucho de eso, hemos perdido mucho del diálogo. Yo creo que además, como andamos todos apurados y esto muy rápido, en el pasado, y eso porque uno es bien enfermo, pero en el pasado uno tenía encontrar un libro, una enciclopedia en la casa, y necesitaba un adulto que le explicara cómo se buscar en la enciclopedia, ¿cierto? Entonces uno tenía una relación con el papá porque era bueno para la enciclopedia, y llegaba a la casa y hacía la tarea, y eso era como calma. Hoy día no, hoy día uno cada googlea, o sea, y copia, pega, y ya está, y ya eso sería todo, no, ni siquiera hay una necesaria comprensión. Entonces yo creo que podemos hacer muchas cosas, y yo creo que también tiene que haber, como algunos de ustedes decían, a mí me encantaría que pudiera haber alguna, no sé si la palabra es un programa, pero que pudiera algún espacio donde los adultos también puedan tranquilamente conversar acerca de la mediación. No hay ni un espacio así. Hay un blog, o sea, hay un chat de alguien allá que tiene un podcast, hay alguien que tiene no sé qué, pero no hay nada como con control de calidad, diría yo, que permita, en mi fondo, conversar acerca de... Yo creo que lo que hay que hacer es aprender a discernir. Si es que no es que haya una receta, te fijas de que entonces el niño tiene 2 años y entonces a los 2 años se hace ama, prema, C. Depende del niño, depende del contexto, depende de eso. Entonces, yo creo que estamos al debe en eso, en discernimiento, en una conversación con los niños que los aprenda, los enseña o les ayude a tomar mejores decisiones, y que uno no trate como de deshacerse, ¿ya? También hay que considerar que ahora los papás son más viejos. Uno era menos responsable, creo yo, y no lo puede calmar. Ahora la gente tiene niños de más edad, uno tiene más edad, está más cansado, tiene unas cosas que hacer. Y entonces hay toda una dinámica social que es muy complicada con esto, ¿no es? Y no estamos conversando suficiente. Esa es mi impresión sobre el tema. Muchas gracias a tu secretaria. Virtud del tiempo, porque el oficial de educación de UNICEF Chile también les tiene que abandonarnos en un ratito más, así que le voy a hacer la pregunta a ella ahora para que nos pueda responder. El estudio muestra que ante la ausencia de marcos claros y fronteras regulatorias en entornos escolares, los estudiantes deben autoorganizar sus propios protocolos de resiliencia digital, ¿verdad? Desde la perspectiva de derechos de la infancia y adolescencia, ¿qué estrategias de alfabetización digital crítica propondría para que las escuelas asuman un rol activo en establecer estos límites, defender los derechos digitales de los estudiantes y al mismo tiempo fortalecer su bienestar emocional? Gracias. Sí, primero tal vez voy a cuestionar la premisa, porque, claro, en la presentación los chicos decían, bueno, nosotros sabemos lo que hacer, y hay cosas que sabemos que no se pueden hacer, ¿no? Y aparece esta idea como de que ellos se autorregulan. Si eso fuera tan así, no habría ciberacoso, no habría violencia digital, no habría ciberbullying. Este sentido común que nace. Sí. En verdad, me parece que en ese grupo se tenían una alta confianza afectiva, así que bien por esos papás, pero yo creo que todavía tenemos mucho que avanzar en el tema de
de que ellos realmente organicen sus protocolos de resiliencia digital. Y por otro lado, creo que, no, claro, no hay marcos claros y regulatorios porque efectivamente, como decía la subsecretaria, aquí no se trata de que el Estado venga y diga en el Ministerio de Educación se prohíben los celulares, ¿no? Ese sería nuevamente una división, una dicotomía, que para este tipo de situaciones no sirve la dicotomía. Necesitamos entender los contextos, ponernos de acuerdo. Y por lo tanto hoy día la autoridad dice, esto lo tiene que regular el sostenedor o el director y tienen que generar un acuerdo de la comunidad donde se va a implementar esas medidas, ¿no? El Ministerio de Educación tiene recomendaciones, tiene lineamientos, hay una página web que se llama ciudadanía-digital.minedu.cl, las noté para que no se me olvidara, y también está la Política Nacional de Convivencia Educativa, que hace referencia a este tema. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Como en muchas políticas públicas, que hay documentos y hay cosas muy buenas, muy bonitas, pero que en la práctica cuesta mucho que bajen y se implementen adecuadamente, y ahí la realidad es que los profesores están bien sobrepasados, los equipos de convivencia educativa de las escuelas están respondiendo todas las denuncias que les llegan de la superintendencia y están agobiados. Entonces, a veces lo que más falta es tiempo para construir este espacio y esta ciudadanía digital. Pero respondiendo un poco a la pregunta en la medida de que puedo, digamos, creo que la alfabetización digital crítica tiene que considerar, por una parte, el interés superior de los niños y el principio de autonomía progresiva. Y, por lo tanto, y esto creo que tenemos que hacerlo los adultos, tanto los padres en la casa como los educadores desde el principio de la educación en el jardín infantil. Nosotros en el estudio PISA, en el último, en Chile, se les preguntó a los niños, a los estudiantes, algunos temas relacionados con el tema del acceso a los dispositivos digitales, y en Chile lo que aparece es que tenemos como país en la menor tasa, tenemos menos uso para actividad de aprendizaje que el promedio de la OCDE, y tenemos más uso en el tiempo libre dentro de la escuela que el promedio de la OCDE. Es decir, los niños están usando los recreos para estar conectados. Y eso es un tema que creo que es importante como considerar a propósito de la soledad o la falta de interacción o las dificultades para aprender a interactuar. Y por otro lado, ellos también señalan que el dispositivo los distrae en clase, tanto el propio como el de los compañeros. Somos el tercer país de todos los países de la OCDE que más declara que los chicos se distraen. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Creo que la opinión de ellos en esto es muy importante cuando se construye en la comunidad educativa un protocolo, ¿no? Ellos también reclaman, a ellos también los molestan que los compañeros saquen el celular o hablen por celular, o que la mamá o el papá llamen en la mitad de la clase a algunos niños, porque ocurre, ¿verdad? Entonces, los colegios hoy día cuentan con los reglamentos internos. Cada colegio tiene que tener un reglamento interno y lo tiene que actualizar, no sé si creo que una vez al año. Y lo que nosotros hemos visto en estudio es que los reglamentos internos muchas veces se mandan a hacer por especialistas, ¿verdad? Y se hacen copy-paste de reglamentos internos y se pierde la oportunidad de que la comunidad construya las normas bajo las cuales se va a entender y va a convivir, ¿no? Y eso incluyendo la opinión de los estudiantes. Y necesitamos, cuando hablamos de que los desafíos del siglo XXI para los jóvenes y lo que tienen que aprender y los nuevos marcos curriculares, bueno, construir tu propio reglamento interno y contribuir a eso en la escuela es un tremendo aprendizaje, porque tienes que aprender a ponerte de acuerdo con otros de cuáles son las normas que vamos a acatar, que vamos a cumplir, y a entender el sentido de la norma, porque si no hay entendimiento del sentido de la norma, no se obedecen las normas. Entonces, lo mismo ocurre respecto de la situación con los dispositivos, con el uso de
con la alfabetización digital y el aprendizaje de esta nueva tecnología que hoy día, como sabemos, es buena. Los colegios tienen que usarla, tienen que incorporarla a lo mejor para aprendizaje, pero tiene que también tener su regulación y tienen que tener este acompañamiento para ir aumentando la autonomía en la medida en que los niños van creciendo y hacerlo responsablemente, ¿no? O sea, el respeto, así como lo que uno le enseña a un niño también de la convivencia no digital, ¿no? De respetar al otro, de respetar la diversidad, de la diferencia, eso también tiene que ser parte de esta conclusión. Muchísimas gracias, Ratica. No sé si Resti deja de abandolarnos en este mismo que venga, ¿no? ¿A quién le paso el a la Bueno, seguimos entonces con las preguntas para cada una. La última pregunta que nos quedaba es para Magdalena Claro. Como académica que estudia... ¿Perdón? Perdón, no, sí, perdón, me toca decir. Como académica que ha estudiado la inclusión digital y las nuevas formas de aprender, ¿qué evidencia has encontrado en que las escuelas y docentes están adoptando estas prácticas más allá del diseño curricular para aprovechar el entorno híbrido y promover aprendizajes significativos? ¿Qué rol en el fondo concreto identifica que estén asumiendo los profesores en estos procesos de implementación? A ver, dentro de las cosas que hemos observado, porque también en un Infodesip, donde también estuvo Amaranta involucrada, estuvimos mirando un poco lo que estaba pasando con docentes de distintas asignaturas y estuvimos como registrando todo lo digital que pasaba. Y fue bien interesante porque estuvimos viendo también como las prácticas pedagógicas. Miramos un poco las prácticas pedagógicas efectivas en general en el aula y qué pasa con la digitalización. Y ahí, por eso un poco también el comentario de la vuelta anterior, lo que uno va viendo es que no es que, en general, no es que la tecnología esté cambiando ni esté viendo innovación y cosas súper... De hecho, la manera de... O sea, las aulas que elegimos eran de docentes que tenían una evaluación destacada en la evaluación docente y donde había, desde la perspectiva del director o directora, un uso de las tecnologías o que había un manejo. Pero el foco era sobre todo en que eran docentes destacados, digamos, buenos profes. Y entonces no es que estuvieran usando la tecnología, como digo, para innovar pedagógicamente mucho, en algunos casos sí, pero sí... Estaba mediatizando, digamos, todas las prácticas, desde los momentos donde hay que establecer disciplina y donde ahí aparece fuertemente la mención con el uso del celular, hasta también lo que implica el poder aprovechar y estar en conexión con los estudiantes después de la clase y que implica, por ejemplo, compartir material y después seguir consultando de manera más autónoma. También mucha integración según las asignaturas, el aprovechar ciertas aplicaciones para reforzar ciertos contenidos o ciertos conceptos. En el fondo, son los docentes de una vez que están desarrollando estrategias tanto para aprovechar la tecnología en el beneficio de sus objetivos de aprendizaje, como también para conectar con los estudiantes y hacerse cargo un poco de lo que implica que sus estudiantes nazcan y crezcan en una cultura digital. Mucho uso de los referentes más culturales, de los influencers, de las imágenes, también de los videojuegos que revisan o que se reaccionan, como para irlos conectando también y dándole un sentido más contextualizado a los contenidos. Junto con decir eso, le quiero saltar a una idea que tiene que ver como respecto de lo que estamos hablando un poco del mundo escolar, que aparece, que quisiéramos destacar, que aparece como en la versión cuantitativa y que de alguna manera se refleja también acá en la cualitativa, es que el sistema escolar lo que más ha hecho la política ha sido, efectivamente, ha ido incorporando las habilidades digitales
de manera transversal en las asignaturas, pero sobre todo las habilidades de infocomunicación, o sea, de información y comunicación. Entonces, cuando le notamos en la versión cuantitativa qué tipo de mediaciones hacen sus profesores, lo que vemos con mayor, con más prevalencia es que hay una mediación de todo el trabajo más cognitivo, digamos, con la tecnología. Es decir, todo lo que tiene que ver con trabajar con la información, a discriminar fuentes, igual ellos reportan en su mayoría que esto lo hacen sus profesores, que les dicen qué páginas son buenas y malas, o los animan a buscar el internet, etcétera. Pero una minoría reporta que es algo importante, o algo menos con cierta presencia, la mediación a nivel más socioemocional. Es decir, si vi algo que me molestó en internet, poca presencia o mediación de sus profesores, o si tuve una mala experiencia en general, digamos. Entonces, también después cuando uno le pregunta a quién acudiste para si tuviste una mala experiencia, menos del 10% indica que acude a alguien del colegio. Entonces, sí, la mayoría acude a sus familiares y a sus amigos. Entonces, bueno, ahí tenemos, me parece, también como política, una deuda importante en términos de que hemos entendido que tenemos que ir desarrollando habilidades digitales, pero partimos con una mirada muy restrictiva. Primero fue muy operativa, funcional, después descubrimos que en realidad tenemos que desarrollar habilidades de información y comunicación, pero bueno, sobre todo después de la pandemia nos dimos cuenta de que esto abarca todas las dimensiones de la vida y por lo tanto se valora, y yo valoro mucho el esfuerzo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en desarrollar un marco de ciudadanía digital para ser integrado transversalmente. La actualización curricular está tratando de incorporar la ciudadanía digital de manera transversal. En fin, creo que ese tipo de iniciativa a nivel escolar también de apoyo a los docentes y de alguna manera de orientación de qué hacer en este aspecto respecto a la educación es fundamental. Muchísimas gracias, Magdalena. Tipo, Cristiana Tenjamba consiste. Cintia cerró su intervención anterior hablando de la acción, de qué el fondo, qué es lo que viene ahora. Y en ese sentido queríamos preguntarte esta relación que tienen las empresas de telecomunicaciones con las responsabilidades explícitas o no en torno a la protección digital de niños y niñas. Y si ustedes son claros, ¿qué piensan sobre las iniciativas o programas concretos que se están impulsando para cumplir con esta responsabilidad y garantizar un entorno más seguro y más equitativo también para mí? Bueno, antes de partir con lo que hacemos desde Clari PTR, yo partí este comentario en la pregunta anterior diciendo que para nosotros es urgente y es relevante, ¿ya? Entonces me voy a permitir, de línea con los occidentales al lado y a la Magdalena, dar 3 acciones que para mí me parecen prioritarias y que a nosotros desde la Magdalena nos parecen prioritarias, que caben en nuestro ámbito de acción, obviamente, pero creemos que ya 18 años de trabajo en estos temas nos permiten en el fondo poder aportar con evidencia, ¿ya? Y voy a irme a la evidencia que sobre todo el estudio cualitativo nombró, que tiene que ver con la residencia entre los viejos. Yo soy de las convencidas que la tecnología es una herramienta, que no es buena ni mala en sí misma, sino que depende de cómo se use en el banquillo, ¿no es cierto? Entonces no voy a tomar tiempo en las oportunidades, que son muchas oportunidades de educarse, de aprender, de comunicarse, ¿ya? Me quiero ir más bien a los viejos, porque me parecen más relevantes aún, ¿ya? Y los viejos, ejemplo, nuestros estudios dicen que 1 de cada 3 niños ha sido víctima o victimario de bullying. Ellos me reconocen, ¿ya? El 50% reconoce que juega con extraños videojuegos, que no sabe quiénes son, ¿ya? Y el 50% reconoce que ha sufrido violencia recibiendo fotos inadecuadas o llamadas inadecuadas, ¿no? Y eso es súper preocupante, ¿ya? Porque los niños están afectos a riesgos reales, ¿ya? Y esos riesgos, si hablamos específicamente de ciberbullying, están asociados a un deterioro de su salud mental, ¿ya? Entonces, poniendo eso sobre la mesa, que a mí me parece muy relevante, creo que deberíamos avanzar y tener una política nacional de bienestar digital, ¿ya? Creo que el trabajo que venimos a hacer hace años, yo también estuve pasado por la SUTEL y también estuve pasado por enlaces con la Magdalena, trabajaba en el Mineduc también hace muchos años. No podemos seguir trabajando de manera separada. En la subsecretaría de Comunicaciones, el Ministerio de Educación, la subsecretaría de Niñez, o sea, la empresa por el otro lado. Creo que necesitamos una política nacional de bienestar digital
Eso es lo que necesitamos proteger, el bienestar digital de nuestros niños y niñas, de manera intersectorial y intermediarial, ¿ya? Y desde la lógica de los derechos. Nuestros niños tienen derechos a la protección. Entonces, si lo pudiéramos poner desde una lógica de capas y cebollas, primero la protección, ¿cierto?, de los niños, desde las plataformas digitales que usan. Nosotros de Declaración BTR siempre hemos declarado que somos una carretera donde se meten las aplicaciones, ¿ya? Pero podemos hacer cosas y el Estado debiera también empujar a hacer ciertas cosas para regular ese tipo de plataformas, ¿no? Segundo, todo lo que tiene que ver con formación digital, no solo de los niños, porque aquí siempre caemos en el tema del colegio, ¿no? De que los niños tienen que educarse, que los niños tienen que entender lo que es la huella digital, y se los digo porque nosotros partimos así, capacitando a los niños primero, después capacitamos a los profes. Pero ahora nos vamos a meter sobre los papás, porque creemos que ahí está el issue, ¿no? Porque hay papás que están totalmente desconectados, que les pedimos que acompañen en algo que no entienden. Entonces tenemos que primero capacitar a los papás, creemos en este espacio. Entonces, todo lo que tiene que ver con educación digital, una formación digital específicamente para padres y para docentes en estos riesgos y también en las oportunidades. Y por último, dejar en esta política nacional puesto sobre la mesa lo importante de la salud mental. Nosotros estamos haciendo charlas para padres y también para niños, más bien adolescentes, 17 y 18 años, donde lo que se habla es que el riesgo que en el fondo tienen ellos al ser víctimas de bullying, de sexting, y el dolor que les provoca ser parte de eso. En nuestra charla lo que se habla es del dolor, ¿ya? Y además de la soledad, ¿ya? Entonces, creo que avanzar en una política nacional de bienestar digital es súper relevante. Segundo, relevante, y ahí sí me hago cargo como empresa de telecomunicaciones, lo que estamos haciendo nosotros ahora, es formación para madres. Estamos trabajando full desde la lógica del bienestar. ¿Ya? ¿Cómo acompañamos a nuestros hijos en eso? Y tercero, la alianza público-privada. O sea, aquí tenemos que ser capaces de trabajar en una alianza público-privada que funcione. Insisto, y llevamos mucho tiempo en este tema, y nosotros somos comprometidos, somos una empresa que está trabajando hace 18 años en este tema y creemos que es relevante que eso funcione a través, sobre todo, de el incluso del Estado venezolano. Eso. Gracias. Genial. Ya, ¿le puedes pasar de aquí? Perdón. El teléfono. No, dejando. Queríamos entonces ahora, justamente en esa misma línea de las acciones, muchas gracias por darme el pase a la última pregunta que voy a pedir a las tres que la trata de responder sucintamente ya para poder ir, conocer en fondo las tres visiones sobre los siguientes pasos. En cuanto a la luz de estos resultados, entonces, ¿qué acciones concretas de políticas? Tú hablabas, presidente, también de alianzas o colaboraciones público-privadas, ¿verdad? ¿Cree que se podrían implementar o emprender de manera prioritaria para traducir estos hallazgos en mejoras reales para nuestro país y niños? Mira, se aprobó el año pasado y está en vigencia la nueva política nacional de niñez y adolescencia y su plan de acción. La política tiene... primero tiene un resultado esperado que tiene que ver con bienestar, no tiene que ver con, por supuesto que tiene que ver con derechos, pero no, los derechos son el medio, ¿no? En el sentido de así está expresada la política. La manera que tenemos de saber si la política funcionó o no funcionó, aportó o no aportó, es porque haya elevado los niveles de bienestar de los niños y en los niveles de bienestar están en todos los ámbitos. Entonces yo me compro 200% el tema del bienestar digital. Creo que eso hay que hacerlo. Es una política que además tiene objetivos estratégicos que son, por definición, multisectoriales. No hay ningún objetivo solito de educación, solito de salud, solito de vivienda. Los objetivos estratégicos son de un nivel superior, en términos de que cada sector tiene que hacer bien lo que tiene que hacer, pero una política tiene sentido cuando tú no la sobrepones sobre otra, sino que en el fondo le agregas valor. Entonces, por ejemplo, en educación la política tiene un objetivo estratégico de asegurar trayectorias educativas, no de asegurar matrículas, que es como chiquito. Y en esa lógica hay un área, un objetivo estratégico de la política que es muy importante, que tiene que ver con tratar de eliminar o por lo menos mitigar todas las formas de violencia contra los niños, pensando en el buen trato, y dentro de eso hay una línea completa
en la política que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo hay que incorporar en el concepto de buen trato y de maltrato lo que pasa, digamos, en el mundo digital, porque es algo muy sentido por los niños. Los niños hablan mucho de esto, no es que hablen poco, hablan mucho de esto. Entonces yo creo que ahí lo que está planteando recién Cintia, es perfectamente posible hacerlo. No veo que haya grandes problemas como poder tener una iniciativa idealmente público-privada que permita en el fondo tener algunos consensos básicos de qué estamos entendiendo por bienestar en este caso, cómo eso se conecta con los otros sectores, con lo que se tiene que hacer, etcétera, etcétera. Y esa política para mí, para completar el cuadro, creo que tiene que tener elementos también de regulación. O sea, no es solamente la cosa bonita de hacer unas actividades, en fin, tiene que tener un elemento de regulación y de actualizar las regulaciones que hoy día tenemos en las comunicaciones en esta lógica. A mí me gusta la idea que sea una política que esta propuesta sea una política que se inserte en el tema del bienestar infantil y que no necesariamente sea ponernos de acuerdo para todo el bienestar de la sociedad, porque eso vamos a morir esperando, ponernos de acuerdo en eso. Yo creo que están las condiciones como para poder hacer, lo que se plantea, y yo creo que no podemos quedar, o sea, es algo que hay que empezar a avanzar rápidamente. No soy particularmente, esta gestión de gobierno no tiene mucho más tiempo, pero creo que perfectamente podría llegarse a que siempre con algunos acuerdos básicos en estas materias, y está el marco para hacerlo. Y creo que eso es bien urgente, porque nos obligaría a conversar de esto en serio y no que cada uno se lleve su pedacito para su específico sector. Y yo creo que no solo hay marco, sino que además es indispensable. O sea, esto no puede seguirse, hay que seguirlo estudiando, por supuesto, yo no digo que no hay que seguirlo estudiando, y hay que hacer este seguimiento y este planteamiento que tienen de una suerte de observatorio, ¿verdad?, de esta situación. Yo creo que eso todo cabe si nos ponemos a la tarea de generar en el fondo una iniciativa que sea ojalá multidimensional, que sea de un acuerdo público-privado, y que se inserte dentro de la política de niñez y adolescencia, que es una política que está enmarcada en la ley, que tiene una duración de 9 años y que es en el fondo un instrumento de política pública que cualquiera que venga en el futuro y en el futuro más lejano no la puede desechar porque está aprobada, o sea, no hay que cumplirla, ¿va? O cambiarla completa y contarle a todo el mundo que la va a cambiar completa. Entonces yo creo que ahí hay un canal para lo que toca plantear, porque a mí no me parece para nada difícil, o sea, no me asusta, al revés, me parece que puede ser súper interesante hacer algo así, y hay evidencia suficiente para toda la parte inicial de una política, que es decir, bueno, ¿en qué estamos y a dónde queremos llegar? O sea, ni siquiera venir para cartar en eso, pienso yo, es más bien ponerse de acuerdo de cómo avanzar. Entonces creo que hay posibilidades, así rápido. Genial, muchísimas gracias, subsecretaria. Espero que sacan a la gente ya, entonces con lista de puertos para ir trabajando de todos esos pasos. Bueno, aunque no estaba preparado, estamos súper coordinados porque nosotros, o sea, yo creo que la evidencia se requiere todavía bastante. Sí. Y desde el área de investigación de universidades en que me presento, bueno, acabamos de presentar una postulación a un centro de interés nacional, que es con centros grandes, 5 años, renovables, ojalá 10, donde justamente, bueno, y está la Universidad Piraye, representada por Luis Enrique también, y juntamos a muchos académicos de las áreas del desarrollo y del área más digital. Y también lo que invita estos fondos son a vincularse con la política, y justamente lo que nosotros planteamos es generar un centro se llama Centro para el Bienestar y el Desarrollo de los Niños, Niñas y Adolescentes en el entorno digital. Lo hicimos directamente vinculante a política de la niñez y adolescencia, donde justamente lo que queremos es poder aportar con evidencia para esta dimensión digital de todos estos principios que tiene la política. Así es que totalmente alineada con esa idea, y también yo que vengo del área de educación, cada vez más estoy enfocada a esta mirada más del bienestar. Lo que queremos también es darle un enfoque más integral, en el sentido de que vamos a mirar si llegamos a adjudicar
la dimensión cognitiva, pero también la dimensión socioemocional y la salud mental y física. Entonces juntamos investigadores de todas esas líneas y justamente con la idea de poder dialogar más, y esto tiene un consejo de la mente está del sector privado, o sea, ahí, están en las bases de este tipo de centros el justamente aportar más directamente a la política y en alianza, digamos, con todos los sectores. Así que estamos muy ahí coordinadas en la visión de lo que hay que hacer, así que ojalá que podamos avanzar ese lado. Eso me entiende totalmente. Cintia, por favor, la intervención no va a ser la última vez. Sí, nosotros desde la compañía estamos trabajando en dos elementos críticos este año. Nosotros venimos desarrollando la radiografía digital de niños y adolescentes, como les comenté, hace 8 años. Tenemos harta información y los elementos críticos que estamos trabajando este año y esperemos, salga el primer producto de esto en agosto, al Día del Niño, de hecho. Son talleres específicos de formación y acompañamiento para padres, ¿ya? Y en el fondo la idea es bien simple, pero es difícil de trabajar, que tiene que ver con generar un espacio de conversación con los papás para que ellos desarrollen un acuerdo de confianza en la entrega de su primer celular. Como sabemos que los niños están recibiendo celulares con el dedo muy temprana, entonces la idea es generar un espacio donde ellos puedan generar su mismo decálogo, porque como bien decía la secretaria, las familias son distintas cada una. Entonces, si yo le entrego un celular a un niño de 8 versus uno de 10 o de 12, cada uno tiene que definir cuáles son sus reglas. Entonces, lo primero, elemento crítico, trabajo en formación con padres y entregarle herramientas concretas. Ya, nosotros tenemos un portal que vamos a lanzar en esa misma fecha con todos los contenidos que hemos desarrollado en estos años, más todos los contenidos que están disponibles que les permitan a los papás tener un acompañamiento con expertos, ¿ya? De a qué edad es importante tener celular, cuáles son los límites, uso, y sobre todo también tener la otra cara de la moneda de la conexión, que son las oportunidades. ¿Qué aplicaciones son las mejores para que los niños puedan aprender? En el fondo tener una curatoría de buenas prácticas, de buenas aplicaciones, cosas que para el papá sea bien simple, en un lenguaje bien cercano. Eso es un elemento crítico para nosotros trabajar. Lo segundo es el desarrollo de contenido. Nosotros venimos desarrollando hace tiempo contenido y los invito a los que tengan niños entre 6 y 9 años a ver un contenido que a nosotros nos ha traído mucha satisfacción, que se llama Las Aventuras de Wee y Fi. Es una serie animada de 20 capítulos, cada capítulo dura 2 minutos, donde hablamos con los niños, está hecha obviamente para esa edad, sobre lo que es el sexting, el bullying, la protección de datos personales, o sea, como un lenguaje bien usado, lo hemos hecho con expertos, y lo hicimos pensando en que un capítulo que dura 2 minutos lo puede ver el papá, y eso puede abrir una conversación el día domingo en una mesa, ¿no? Con un niño explicándole. Y lo hicimos para tan temprana edad porque creemos que ya los más grandes ya están en el mundo, hay que ir a los que están más abajo. Ese contenido viene acompañado de fichas para papás, con tips súper concretos de cómo explicarles lo que es la huella digital, que la huella digital implica que si tú subes una foto va a estar para siempre arriba en la web, pero también explicando a los papás que son ellos los que suben las fotos. O sea, que hay una incoherencia permanente. Enseñamos a los niños que hagan ciertas cosas, pero somos nosotros los que no las hacemos. Entonces está pensado en la doble mirada, hijo y padre y madre. Y también lo hicimos pensando en los profesores. Entonces, cada uno de esos contenidos está curricularizado en una clase, al que le entregamos al portal de Soberanía Digital. Venimos trabajando con ellos hace mucho rato, con el equipo de educación. Y la tercera línea de trabajo que estamos efectivamente empujando tiene que ver ya con productos específicos, que ahí no les puedo contar porque van a hacer el lanzamiento que esperamos hacer pronto, pero que tengan en la base de los productos la responsabilidad social corporativa, ¿ya? Aunque, insisto, no es somos una carretera, pero hay cierto software de control parental que estamos logrando negociar a muy bajo precio, o sea que los papás no solamente lo pueden tener, sino que también lo sepan usar, porque hoy día hay tanta oferta que al final se marea un poco de qué utilizo. Así que en la práctica, haciendo mucho, necesitamos de una alianza público-privada que visibilice, porque en tema de la política, subsecretaria tiene que ver con es la bandera, ¿no? El decirle a todos los chilenos, es una declaración, ya, nos importan los niños, nos importa su bienestar, eso es lo que necesitamos, campañas masivas, y ahí estamos súper disponibles a presentar
y a poder poner a disposición del Estado y de todos los socios que están trabajando en este tema, espacios para, por ejemplo, hacer campañas masivas de sensibilización. Nosotros, sin quererlo, somos un medio de comunicación grande, ¿no? Tenemos plataformas, tenemos 6 millones de clientes, entonces mailing masivos, aunque lo critiqué un poco por el tema de mandar mailing, pero podemos hacer cosas. Por eso pongo a disposición las plataformas reguladas de terror para esto, porque nos parece muy verdad. Sí, gracias, Cintia. Efectivamente, entonces se vienen cositas en distintas áreas, vemos, o sea, desde también posibles políticas nacionales de bienestar digital, el centro que nos comentaba recién Magdalena, si se lo publican y dedos cruzados para eso a los de exactamente. Y bueno, las noticias que tú nos contabas también va a ser Cintia, así que muchísimas gracias a las 3 y a las 4 en realidad que Francisca nos tuvo que abandonar, por estas reflexiones. Tenemos espacios de 10 minutitos para 2 preguntas máximo. ¿Quién es la más? ¿Te una por allá? Yo me muevo para acá por si tenemos alguna pregunta del estudio, de nosotros. Que sí, hay personas.